Ahora sí que va a estar bueno este podcast. ¿No te sabes la nueva que descongelaron un mamut? No seas mamón. El mamut tenía miles de años congelado y el mamut tiene el virus del zombie, güey. En los últimos años, los podcasts se convirtieron en todo un fenómeno. Hay de todo. Los que escuchas a diario y te enganchan, y los que te preguntas cómo carajo llegaron a publicarse. Pero ninguno como este. Bueno, sí hay varios, pero déjame venderte la película. Este es un podcast que intenta ser diferente, que juega con el misterio, con lo desconocido, con esas historias que parecen demasiado extrañas para ser reales. Bueno, puro choro, a mí no me gustó la película, pero me la recomendaron y se me hizo buena por un video. Entonces, si yo la vi, no me dejes solo y quédate hasta el final, porque lo que empieza con un simple podcast termina convirtiéndose en algo mucho más oscuro de lo que parece. Quédate, porque si tienes poco tiempo, en corto te cuento el podcast. Nuestra historia comienza con la entrevistadora, que para no llamarla así, desde ahora la bautizaremos como Carmen. Carmen está disculpándose públicamente por el informe que publicó sobre una persona, un reportaje que hizo sin verificar adecuadamente las fuentes, su mayor error profesional que arruinó su credibilidad, dañó su reputación y prácticamente la dejó vetada del medio periodístico. Ahora trabaja en un podcast. Frustrada, busca una historia para contar cuando recibe un correo de un remitente anónimo con el título "La verdad saldrá a la luz". Al abrirlo se encuentra un archivo, un número telefónico y un texto que dice Flora May King, más ladrillo. Intrigada responde el mensaje preguntando qué significa esto. Sin embargo, su correo no pudo ser enviado. En el archivo aparece una persona, que aparentemente es Flora May. Carmen marca el número y es atendida por Flora May. Durante la llamada, Carmen le pregunta acerca de un ladrillo. Flora May se nota reservada. Carmen presiona a Flora May. Esta le responde que no se trata de un ladrillo cualquiera. Fue algo que le cambió la vida. Carmen insiste que otras personas podrían recibir la misma información de la misma manera que ella, y pueden tergiversar sus palabras. Flora May comienza a relatar todo lo ocurrido hace 20 años, cuando trabajaba como empleada de limpieza para una familia adinerada. Eran buenas personas, y en agradecimiento a su trabajo, incluso le pagaban una beca a su hija Paula para asistir a una escuela perrona. Un día, al llegar a la casa, encontró los muebles destrozados, la cocina llena de raspones profundos, como si alguien hubiera descargado una furia incontrolable con un cuchillo. Lo peor fue que la familia culpó a su hija Paula. La joven juraba una y otra vez que no había sido ella, pero no le creyeron. Por otro lado, Flora May no creía que su hija haya hecho tal cosa. Siempre se preguntaba, si no fue mi hija, entonces, ¿quién lo hizo? Poco después recibió algo extraño, un ladrillo totalmente negro, demasiado pesado. Carmen le preguntaba cómo lo obtuvo, pero Flora May no lo recuerda con claridad. Solo sabe que al sostenerlo por primera vez sintió que algo cambiaba en ella. El esposo de la familia para la que trabajaba, al ver el ladrillo, dijo que debían venderlo porque era una pieza de arte. Y además, podría servir como pago para los daños que supuestamente había causado Paula. Flora May se negó rotundamente, pero no tuvo otra opción. El ladrillo terminó en manos de un coleccionista de arte alemán llamado Lang. Flora May quiso hacer una denuncia y fue despedida. Jamás volvió a ver el ladrillo. Esa misma noche, Carmen llama a la oficina de Klaus Lang, el artista alemán. Cuando Lang responde, la entrevistadora se presenta. Le explica que ya está grabando y le pregunta sobre el ladrillo negro para corroborar la historia. Lang confirma sin titubeos, sí, existen y yo poseo varios. Lang tiene varios de ellos, todos son idénticos. Él también recibió un ladrillo cuando era joven, simplemente apareció en su casa. Lang de igual forma describe el ladrillo como de tamaño aproximado a un lingote de oro, con un color tan oscuro que ningún otro material se le parece. Además, los ladrillos son inusualmente pesados, algo que no parece natural. Lang llegó a someter a los ladrillos a un escaneo volumétrico, una técnica que permite observar el interior de un objeto sin abrirlo. Como resultado descubrió que cada ladrillo tenía en su interior cientos de símbolos. Sin embargo, no todos los ladrillos en su interior eran iguales. Cada ladrillo tenía su propia serie de símbolos. En el ladrillo de Lang aparece un símbolo que le recuerda una cicatriz que tiene desde pequeño. Eso le hace pensar que el ladrillo de algún modo se conecta directamente con él. Lang se abre con Carmen y le confiesa que tuvo una especie de sueño despierto, un tipo de visión. En ella apareció una criatura espantosa en el baño. Parecía un hombre, pero grotesco. Era una figura indescriptible. Pero Lang tenía el presentimiento, la sensación, de que aquella criatura era su hermano, que falleció cuando eran pequeños. Poco tiempo después, Lang recibió el ladrillo. Carmen está frustrada, se siente estancada, está convencida de que la única forma de recuperarse es crear un contenido llamativo, algo que el público quiera escuchar, sin importar si es verdadero o no. Al editar el audio de Flora May, elimina gran parte de sus declaraciones y conserva únicamente los fragmentos en los que habla de la sensación de poder que tuvo al sostener el ladrillo. Reestructura el audio para que suene más misterioso e intrigante, priorizando lo atractivo por encima de la verdad. Al terminar el episodio se lo envía a Tyler, su jefe. Por la mañana, Carmen revisa su teléfono.
y se da cuenta que tiene muchísimos mensajes en respuesta a su podcast de ladrillo. Ese mismo día entrevistó a una mujer llamada Laura, que asegura tener uno de los ladrillos. Carmen le pregunta que cómo empezó todo, y Laura cuenta que hace poco más de 2 años se enfermó, dejó de comer, se sentía pésimo, acudió a varios médicos y se hizo numerosos estudios, pero nada resolvió el problema. Laura también tiene visiones, las llama secuestros, son violentos y agresivos, y es difícil saber cuándo comienzan y cuándo terminan. Y Laura cuenta que hace poco más de 2 años atrás se enfermó, dejó de comer, se sentía pésimo, acudió a varios médicos y se hizo numerosos estudios, pero nada resolvió su problema. Laura también tiene visiones y las llama secuestros, son violentos y agresivos, y es difícil saber cuándo comienzan y cuándo terminan. Carmen pregunta sobre el ladrillo, si todavía lo tiene, y Laura responde que está justo enfrente de ella. Carmen obviamente le pide una foto. Carmen la sigue entrevistando y pregunta si alguna vez intentó deshacerse del objeto. Laura responde que sí, pero que siempre sentía algo que la detenía, como si el ladrillo intentara decirle algo, y ella tuviera que escucharlo. La entrevistadora pregunta qué es lo que dice. Laura responde que le advierte que se avecina algo espantoso. Carmen, con más seriedad, pregunta cómo fue que lo encontró. Laura admite que no lo sabe, de repente estaba ahí. Carmen hace su chamba e intenta sacarle más información a Laura, a lo que simplemente Laura le dice que hay cosas que no se pueden hablar. Laura intenta dar por terminada la conversación, diciendo que sus hijos casi llegan de la escuela, pero antes de colgar, con una voz llena de desesperación y temor, le pide a Carmen que la ayude, que no puede seguir así. La llamada termina ahí. Carmen imprime la foto que le mandó Laura donde se puede apreciar un ladrillo completamente negro y lo pega. Flora May escuchó el podcast y le llama a Carmen, quejándose de que cambió todo el sentido de sus palabras. Parten de su madre, Flora May, yo te dejo, por eso le quitaron el trabajo al inicio, pinche Carmen. Esa no sería la única llamada que recibiría en todo el día. Carmen mantiene una conversación con John, que le dice que debería detener el podcast. El ladrillo se está esparciendo, y no debería hablar de ello. El abuelo de John había tenido visiones y alucinaciones, y de igual forma había recibido un ladrillo. Y ahora su padre está igual de enfermo que su abuelo, y teme que él también reciba un ladrillo negro. Por eso John insiste que es importante terminar con el podcast, y le advierte a la entrevistadora que el ladrillo podría atacarla. Así finaliza la llamada. Carmen busca información e investigaciones sobre trastornos psicológicos y encuentra un artículo sobre una investigación del gobierno británico que habla de una enfermedad desconocida, con los mismos síntomas que enfrentan todos los que tienen un ladrillo. Decide enviar un correo a la autora del artículo, la señora Lowden. Poco después, en el patio de su casa, recibe un correo de Klaus Lang sobre el escaneo de los ladrillos. Esa misma información se la envía a Scott, que trabaja en el departamento de lingüística del MIT, para que la analice. Las imágenes muestran el interior del ladrillo, lleno de miles de símbolos superpuestos bastante extraños. Se ve la casa de Carmen y en el cielo una enorme nave con forma de ladrillo que se desvanece entre las nubes. Scott le llama a Carmen y le comenta que no reconoce el idioma, y le cuestiona sobre la fuente de información y quién se la proporcionó. Scott aún no cree que sea algo verdadero, pero admite que podría tratarse de un idioma desconocido. Scott le dice que sin importar qué, debería investigar más. Ya muy avanzada la noche, Carmen toma un baño, un alivio después de un día tan estresante. De pronto escucha que alguien llama a la puerta, cierra la llave de la regadera y se apresura a abrir. Prende las luces y abre la puerta con mucho cuidado. Observa que no hay nadie, mira hacia abajo y encuentra una caja de cartón, sellada con cinta. Carmen, sentada en la mesa con la caja frente a ella, se ve preocupada, como si esperara que el ladrillo negro estuviera ahí dentro. Toma la caja y la abre con mucho cuidado. Un suspiro de alivio se escucha. Dentro hay tiras de papel cortadas, y en el fondo una memoria USB. La conecta a su computadora y se encuentra con un video muy viejo en el que está celebrando su cumpleaños número 9. Todos le cantan, ella sopla las velas, y le platica a su papá los regalos que recibió. Un autocontrol remoto, una bicicleta, libros, y también un ladrillo negro. La entrevistadora queda impactada, llama a su padre preguntando sobre el paquete que acaba de recibir, pero él no responde. Busca alguna información en la caja del paquete, pero no hay nada. Al tomar una de las tiras de papel se da cuenta que tiene una tinta negra y que en conjunto forman una imagen, por lo que procede a armar las tiras de papel. La imagen mostraba uno de los símbolos que se encontraban en los ladrillos. Todo esto alteró a Carmen. Esa misma noche llamó a Lang, preguntándole por qué la estaba jodiendo con eso, por qué había recibido un símbolo de su escaneo volumétrico en un paquete. ¿Quería asustarla o jugarle una mala broma por alguna razón? Lang acepta hacerle una videollamada, pero solo para el día siguiente porque está con sus nietos. La entrevistadora, impaciente, insiste que sea inmediato y lo amenaza. Carmen le pide de inmediato que le muestre sus ladrillos, quiere ver que sean reales. Lang pide solo 30 minutos y cuelga la llamada. Después de un rato recibe la llamada de Lang. Él está en su bóveda, donde guarda sus ladrillos. La entrevistadora corre a grabar todo, y Lang le muestra sus docenas de ladrillos. Apunta la cámara al suelo, así que no se ve mucho. Lang menciona que siente a su hermano ahí, y la entrevistadora le pide que muestre lo que está viendo. Lang no puede, solo está pidiendo que algo se detenga. Se escuchan gritos y una respiración lenta. Algo ha pasado con Lang. Carmen al día siguiente hace una llamada con la escritora de la investigación.
La escritora explica que tenía un amigo que trabajaba en un sector de investigaciones secretas en Oxford, lidiando con amenazas internacionales, terrorismo y que su periódico hacía lo que fuera por obtener datos de la Guerra Fría. Gracias a esto logró que su amigo le contara sobre un estudio que su equipo estaba realizando sobre una enfermedad neurológica relacionada con objetos inexplicables. Al leer el estudio que le entregó su amigo le pareció absurdo. Decía que la mayoría desarrollaba síntomas al escuchar sobre un objeto de boca en boca, como una enfermedad que se transmitía a través del sonido. Pero ahora con el podcast, si es real, deberían tener cuidado. La llamada termina. Para ese momento, Carmen intenta comer, pero lo vomita. Sus manos tiemblan de nervios y estrés. Carmen observa que en el correo anónimo se menciona la frase "The truth will out", o la verdad saldrá a la luz. Al buscar estas palabras, descubre que pertenecen a un capítulo de un libro de Shakespeare. Al observar la portada del libro, ve las iniciales FK. Al ver el video que recibió en la caja, lo observa nuevamente con determinación y se da cuenta de que, en un reflejo detrás de ella, se vea "Hora de la trivia". Opción 1, Bad Bunny. Opción 2, Justin Bieber. Opción 3, Flora May King. Y opción 4, Taylor Swift. Te dejo tiempo para pensar. No, ya dejémonos de mamadas. Atrás de Carmen se encontraba Flora May, por lo que la llama inmediatamente, acusándola de estar detrás de todo esto y preguntando si este es un plan de venganza porque su familia le quitó el ladrillo. Flora May, desconcertada, le pregunta si realmente ella es la hija de la familia con la que trabajaba. Carmen lo confirma y sin contenerse le arroja todo en la cara, su juego sucio, el correo, el mensaje, el libro, cada detalle formaba parte de su plan de venganza. Flora May no entiende nada. En un instante Carmen se calma y dice que no tiene nada que ver con el robo de su ladrillo, que solo era una niña, pero Paula responde que ella fue quien le mintió a sus padres y eso le cambió la vida. Carmen, confundida, pregunta de qué está hablando. Paula le explica que después de que los padres de Carmen le pagasen la beca, ella sintió celos y no podía soportar la lucha por la atención, y aunque Carmen no lo recuerda, dice que no tiene derecho de jugar así. Paula concluye la llamada, diciendo que no vuelve a llamar a su madre. Carmen llama a su padre y le dice que habló con Flora May, que sabe que le robó el ladrillo negro cuando ella era pequeña. Su padre responde que no necesita hablar de eso, que fue hace mucho tiempo, pero ella insiste, ¿acaso él lo robó? Él aclara que no, Flora May solo era una empleada y lo habría encontrado en su propiedad. Además, Carmen, siendo pequeña, lo encontró en su cumpleaños y creyó que era un regalo. Explica que, debido a los daños que Paula causó a la casa, el ladrillo era lo único de valor que podría ofrecer para solucionarlo. Cuando ella pregunta cómo supo que había sido Paula, él responde que fue la misma Carmen quien lo contó. Uno de los mayores daños para él fue lo que ocurrió en la mesa de la cocina, que tenía un valor sentimental y sufrió las peores consecuencias. La entrevistadora levanta el mantel que estaba sobre la mesa y se da cuenta de que el mismo signo que formaban las tiras de papel aparece ahí. Se levanta sorprendida y busca el signo en los papeles de los escaneos. Al darle vuelta se da cuenta que le pertenece a Flora May. De repente, un fuerte dolor la sacude, se toca el estómago, se retuerce de dolor y corre al baño. Ahí parece que quiere vomitar, como si le faltara el aire. Cae al suelo, hincada, se lleva las manos a la boca, parece que está vomitando. Carmen empieza a sacar un ladrillo negro de su boca. Un poco cansada después de vomitar semejante ladrillo, va por un martillo y al regresar lo golpea con tanta brutalidad que lo deja hecho pedazos. Después de todo esto, la entrevistadora va a la cocina y se sienta en una silla. Empieza a escuchar ruidos, como si los pedazos de ladrillo se estuvieran moviendo. Se acerca muy lentamente al baño y observa con mucha diligencia. Nota que el ladrillo se ha transformado en ella. Con paso lento, la entrevistadora llega a la cocina donde está su grabadora, la cual ha utilizado para cada entrevista. Atrás de ella ve a su réplica, una versión idéntica, un poco más fría y seria, sin personalidad. Asustada, Carmen intenta entrevistar a su réplica. ¿Por qué? No lo sé. Ambas se sientan, a escasos centímetros. Carmen coloca la grabadora en la mesa. La réplica toma la grabadora con una sola mano y la destruye. Carmen se levanta muy asustada y retrocede, se aproxima a la salida y sale corriendo hacia el lago, escondiéndose detrás de un árbol. Está tan asustada que ni siquiera puede respirar tranquila. Al voltear, ve a su réplica. Carmen corre y derriba su réplica. Empieza una batalla intensa entre la original y la falsa. Todo ocurre muy rápido, no se puede distinguir quién es quién. Finalmente, una de ellas toma el cuello de la otra hasta matarla. Después de una dura batalla, la sobreviviente, que pues supongo debe ser la original, toma unas piedras, las coloca dentro de la ropa de la otra y la arrastra hasta el lago, dejándola hundirse. Volviendo a su casa, la entrevistadora regresa a su lugar de trabajo para contar toda su historia. O sea que le valió madres lo que le dijo John, o sea, le valió madres lo que dijo la investigadora, o sea, le valió madres todo, todito, todón. Siempre hablamos de buscar la verdad como si fuera lo más importante, como si al encontrarla todo cobrara sentido. Pero la pregunta es si realmente queremos saberla, porque la verdad no siempre trae paz, a veces incomoda, a veces destruye y a veces se convierte en un peso que no estábamos listos para cargar. Y eso es justo lo que pasa en el podcast, donde la protagonista cree que está persiguiendo una historia para salvar su carrera, pero en el camino descubre que esa misma historia empieza a desarmarla por dentro,
Como si cada palabra del podcast fuera una pieza más que la acerca a un abismo inevitable. El podcast nos deja con esa sensación incómoda de que algunas verdades existen, pero no están hechas para ser contadas, y que quizá lo más humano no sea descubrirlo todo, sino aceptar que hay cosas que es mejor no desenterrar. Si te gustó el video, nos apoyarías mucho con un like. Suscríbete para más videos así. Trataremos de traerles un video a la semana y nos vemos la siguiente ocasión, en corto.